Imaginemos, por un momento, dedicar toda una vida a construir algo. Y bueno, no me refiero a un pasatiempo cualquiera, ¿eh? Claro, no estamos hablando de una simple afición de fin de semana. Exacto. Hablo de, pues, del proyecto vital definitivo, la obra maestra absoluta. Ese sueño por el que, bueno, se ha sacrificado la juventud, el patrimonio y hasta la tranquilidad. Totalmente. Esa cosa que, digamos, te define por completo. Eso es. Y justo cuando por fin está terminado, cuando por fin se tiene entre las manos y se respira aliviado, pues llega una orden ineludible Una orden desde la máxima autoridad posible. y exigiendo destruirlo. Y no delegar la destrucción a un tercero, ¿no? Sino aniquilarlo con las propias manos. Menudo jarro de agua fría. Ostras, ¿verdad? Hoy nos vamos a saltar las introducciones formales porque tenemos entre manos un texto que no da tregua. Desde luego que no. Es intensísimo. En este análisis a fondo vamos a diseccionar el capítulo 22 del libro de Génesis. Y, a ver, nuestra misión de hoy no es dar un sermón dominical ni repasar la historia por encima. No, no para nada. Queremos ir al fondo. Vamos a investigar cómo un relato sobre lo que parece una traición divina absoluta, es decir, el sacrificio de Isaac en la tierra de Moría, se convierte paradójicamente en el modelo definitivo de la confianza humana. Y es que nos enfrentamos a uno de los textos más complejos y estudiados de toda la antigüedad. Sin duda. Para entender la magnitud del cortocircuito psicológico que plantea este pasaje, tenemos que establecer las reglas del juego que el propio texto nos ha marcado en los capítulos anteriores. Claro, el contexto es clave aquí. Exacto. Porque, a ver, Isaac no es simplemente un hijo. Literariamente hablando, Isaac es el embudo por el que pasa todo el futuro. ¡Madre mía! ¿La presión sobre ese chico? Toda. Abraham y Sara lo tuvieron en la vejez extrema, cuando ya era, pues, biológicamente imposible. Un milagro en toda regla, vaya. Eso es. Todas las promesas de linaje, de tierras, de bendición para el futuro, absolutamente todo depende única y exclusivamente de que este muchacho viva y tenga descendencia. Vale, vamos a desgranar esto. Porque el detonante de la historia es brutal, francamente. Lo es. El texto dice que Dios pone a prueba a Abraham con una frase que, a ver, si la analizas palabra por palabra, parece diseñada para infringir el máximo dolor psicológico posible. Como si quisiera hurgar en la herida, sí. Totalmente. Le dice, toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto. Uf, es que es una frase lapidaria. Se recrea en el dolor. Le recuerda que es el único y que lo ama. Pero, a ver, me cuesta muchísimo comprar la reacción de Abraham en este punto. ¿En qué sentido te choca? Pues que en capítulos anteriores, cuando Dios le dice que va a destruir las ciudades de Sodoma y Gomorra, Abraham se planta y negocia de tú a tú. Es verdad, empieza ahí a regatear. Exacto. Regatea por la vida de gente que ni siquiera conoce bien. Entonces, ¿por qué negocia por extraños y se queda completamente mudo cuando le piden asesinar a su propio hijo? O sea, no tiene sentido lógico. Pues esa es precisamente la genialidad literaria del texto hebreo. Y lo que hace que la tensión sea insoportable. A ver, cuéntame. Lo fascinante de esto es que el autor bíblico omite deliberadamente cualquier descripción emocional o monólogo interno. O sea, no sabemos qué piensa. Nada. No nos dice si Abraham lloró, si se tiró al suelo, si se enfadó con Dios. En lugar de darnos adjetivos, el texto nos bombardea con una avalancha de verbos de acción. Verbos fríos y mecánicos, supongo. Exactamente. El versículo 3 es una ametralladora narrativa. Dice que Abraham se levanta de madrugada, ensilla su asno, corta la leña, toma a 2 criados, coge a su hijo y emprende el viaje. Madre mía, qué estrés de lectura. Y ese silencio no significa falta de dolor. Al contrario, significa que el dolor es tan abrumador que las palabras colapsan. Solo queda la inercia de la obediencia. O sea que el texto nos obliga a fijarnos en lo que hace porque, bueno, lo que siente es inenarrable. Es como ver a alguien operar en estado de shock total. Claro, haciendo las maletas mecánicamente tras recibir una noticia trágica, ¿no? Y luego está el factor tiempo, que tela con esto. Uy, el tiempo es fundamental aquí. El relato especifica que caminan durante 3 días hasta ver el monte de lejos. 72 horas. Y ese detalle temporal es la clave de bóveda de la prueba. A veces, desde una perspectiva moderna, tendemos a imaginar las acciones religiosas extremas como fruto de un éxtasis momentáneo. Como un arrebato, ¿no?
Claro, un brote de adrenalina, una especie de locura transitoria donde alguien hace una locura antes de poder pensarlo dos veces. Claro, el típico crimen pasional que se suele decir. Exactamente. Pero el viaje de 3 días funciona como el equivalente antiguo a un periodo de reflexión legal. Elimina por completo la defensa de la impulsividad. O sea, no puede decir que fue un pronto. Para nada. Durante 72 horas, con cada paso por el desierto, Abraham tuvo tiempo de sobra para racionalizar la situación. Muchísimo tiempo para darle vueltas a la cabeza. Pudo haber pensado, seguro que fue una pesadilla. O Dios jamás me pediría algo que contradice su propia promesa. Tuvo 3 días, con sus 3 largas noches, para dar media vuelta. Y sin embargo, el texto nos dice que continuó caminando, de forma deliberada y calculada, hacia su propia ruina. Es una agonía a cámara lenta. Es someter a la mente a una cámara de tortura, de verdad. Y esto nos lleva al pie de la montaña, donde la tensión da un giro fascinante. Llegan a Moría y Abraham les suelta una orden a sus criados. Ajá, el momento de separarse. Sí. Les dice, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allá, y adoraremos y volveremos a vosotros. Ese volveremos es brutal. Un momento, fíjate en ese plural, volveremos. Teniendo en cuenta que lleva un cuchillo y la orden de hacer un sacrificio, a ver, les está mintiendo descaradamente para que no haya un motín allí mismo. Pues, esa es la gran paradoja que ha obsesionado a filósofos y teólogos durante siglos. Es una mentira piadosa, Tiene toda la pinta. pues la evidencia textual y lingüística sugiere que no. Subraya la tensión gigantesca entre el mandato fatal que ha recibido y la profunda fe en la promesa original. O sea, que él se lo creía de verdad. Sí, en la mente de Abraham se está produciendo un salto lógico incomprensible. Él sabe 2 cosas con certeza absoluta. Primero, que Dios le ha ordenado sacrificar a Isaac. Vale. Y segundo, que Dios le ha prometido que a través de Isaac, vivo y adulto, vendrá una gran nación. Pero, a ver, esas dos realidades no pueden coexistir en el mismo universo. Si lo mata, pues no hay descendencia. Y si hay descendencia, no lo puede matar. ¿Es de cajón? Y ahí radica la verdadera naturaleza de la fe en este relato. Abraham no sabe cómo se va a resolver la ecuación. Le faltan datos. Claro, la lógica humana dictaría que una de las 2 premisas es falsa, pero él asume que ambas son verdaderas y que la resolución le corresponde a la divinidad, no a él. ¡Wow! Por eso dice, volveremos. Exacto. Es una declaración de confianza ciega en que, de alguna manera que escapa a la física y a la biología, pues Isaac bajará de esa montaña. Es poner la confianza muy por encima de la lógica matemática, desde luego. Y la escena que sigue a ese volveremos es visualmente demoledora. Se vuelve muy gráfica. El texto cuenta que Abraham toma la leña. Y fíjate, la leña para el holocausto. Y me parece importante detenernos aquí porque hoy en día escuchamos la palabra holocausto y la asociamos inevitablemente a la tragedia histórica del siglo XX. Sí, tiene una carga terrible. Pero en el contexto del antiguo Israel, ¿qué significaba exactamente esta palabra? Es una aclaración fundamental, la verdad. En el texto original, la palabra es olá, que se traduce como una ofrenda que asciende. Que asciende, vale. En la práctica de la época, un holocausto era un sacrificio animal que no se compartía como comida. Como se hacía a veces en otras ofrendas, no. Eso es, sino que se consumía en su totalidad por el fuego sobre el altar. Ya, o sea que no quedaba absolutamente nada. Nada de nada. Era la máxima expresión de entrega porque no te quedabas con ninguna parte. Todo se reducía a humo y cenizas que simbólicamente pues ascendían a la divinidad. Vale, entendido. Entonces Abraham toma esa madera, la madera que va a consumir a la víctima, y la pone sobre los hombros de su propio hijo. Una imagen durísima. Mientras tanto, el padre lleva el fuego y el cuchillo. Repasando nuestras fuentes para este análisis, me encontré con varias notas al pie que hablaban de que esta imagen de Isaac cargando la leña es una, cito, tipología muy clara. Sí, la famosa tipología. Para el carro un segundo y tradúceme esto para quienes no somos teólogos. Una tipología es como, no sé, un recurso literario, un presagio o un eco visual en la historia, ¿verdad? Así es, lo has definido perfectamente. Una tipología es cuando un evento o un personaje histórico sirve como un patrón o molde. Un molde que anticipa algo, ¿no? Exacto, algo más grande en el futuro. En este caso, la imagen del hijo único cargando sobre su propia espalda la madera en la que va a ser sacrificado, pues es vista por la tradición posterior, especialmente la cristiana, como el molde visual de Jesucristo cargando su propia cruz hacia el Monte Calvario. ¿Es un paralelismo visual?
que pone los pelos de punta, la verdad. Totalmente. Pero bueno, más allá del presagio, hay un detalle logístico que me rompe los esquemas por completo. A ver, dime. Si Isaac lleva la leña para un fuego capaz de consumir un cuerpo humano entero, no estamos hablando de un niño pequeño con un par de ramitas. En absoluto. Las fuentes históricas y el peso literal de esa madera nos indican que Isaac tenía que ser como mínimo un adolescente fuerte o un joven adulto. Claro, un chaval ya hecho y derecho. Y Abraham, recordemos, es un anciano que supera el siglo de vida en ese momento. O sea que si Isaac hubiera querido resistirse, si hubiera visto venir el cuchillo y hubiera dicho ni hablar, físicamente podría haber empujado a su anciano padre y salir corriendo montaña abajo. Sin ninguna duda, podría haberlo desarmado fácilmente. ¡Qué fuerte! Y ese detalle cambia por completo la lectura del texto, ¿eh? Claro, porque no es solo la obediencia del padre, es también la sumisión voluntaria del hijo. ¡Qué impresión! El texto lo enmarca con una frase de una sobriedad tremenda. Después de que Isaac toma la leña, dice simplemente, y fueron los dos juntos. ¡Wow! Hay una armonía aterradora en ese caminar. Muy aterradora. Y caminan juntos en un silencio que finalmente se rompe. Y se rompe con la pregunta más cortante que un padre podría escuchar jamás. El momento de la verdad. Isaac, que es joven, pero no es tonto, hace inventario. Le dice, Padre mío, he aquí el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Qué nudo en el estómago debió sentir Abraham? Imagínatelo en ese microsegundo. ¿Cómo le respondes a eso al hijo que vas a matar? Y la respuesta de Abraham es otra genialidad del texto. Le dice, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. ¿Qué respuesta? Suena a una evasiva desesperada para ganar tiempo, ¿no crees? Pues puede sonar a evasiva para nosotros, pero si rascamos un poco en el idioma original, es el eje sobre el que pivota toda la historia. ¿Ah, sí? Sí. La palabra hebrea que se usa para proveerá es yire, que literalmente significa verá. Abraham está diciendo, Dios verá por sí mismo el cordero. ¿Y qué implica que lo vea? Pues que en el pensamiento bíblico antiguo, que Dios vea algo no significa que simplemente lo observe como un espectador pasivo. Significa que Dios atiende, interviene y provee lo necesario para esa situación. Es decir, ver una necesidad es automáticamente suplirla. Exacto, es una declaración de que la mirada de la divinidad trae consigo la solución. Y con esa respuesta flotando en el aire, la narrativa llega por fin a la cumbre del Monte Moriah. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Porque el autor bíblico, que hasta ahora ha sido súper escueto y rápido, de repente pisa el freno. Empieza la cámara lenta que decíamos antes. Sí. Describe la escena detallando cada movimiento. Edifican el altar, acomodan la leña, atan a Isaac, lo ponen sobre el altar. Paso por paso. Y llega el acto final. Abraham extiende la mano y toma el cuchillo para degollar a su hijo. Aquí no hay metáforas, ¿eh? No es un simulacro donde Abraham guiña un ojo en plan, tranquilo que no lo hago. No. El brazo está alzado y la intención es 100% real. Es el límite absoluto del comportamiento humano. La acción física ha llegado al punto de no retorno. Totalmente. La hoja del cuchillo está a centímetros del cuello de Isaac. Y es exactamente en esa fracción de segundo, y ni un milisegundo antes, cuando la narrativa salta por los aires. Por fin. La interrupción no viene de la tierra, sino del cielo. Imagino el grito rasgando el silencio absoluto de la montaña. Es que el ángel de Jehová clama desde el cielo, Abraham, Abraham. Esa repetición del nombre en la literatura antigua denota una urgencia crítica. Es, pues, un freno de emergencia celestial. Una parada en seco. Y la orden que sigue desmantela toda la tensión que se había construido. Le dice, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada. Es como si el universo entero, que llevaba 3 días aguantando la respiración, por fin pudiera exhalar. ¡Qué alivio! Un alivio monumental. Pero a ver, ¿por qué esperar al último segundo? O sea, ¿qué le dice el ángel para justificar semejante tortura psicológica? El texto nos da el veredicto divino ahí mismo. Le dice porque ya sé que temes a Dios, pues no me rehusaste a tu hijo, tu único. Claro, la confirmación final. Y esto plantea una pregunta importante sobre el mecanismo de la prueba. El texto sugiere que la verdadera fidelidad no se demuestra en la teoría de la llanura, digamos, en decir, yo haría cualquier cosa por mis creencias. De boquillas muy fácil, claro. Eso es, se demuestra en la práctica extrema de la cumbre,
cuando estás dispuesto a soltar aquello que define tu propia existencia y tu futuro. Lo que más amas. Exacto. La obediencia radical de Abraham probó que su confianza en la divinidad no dependía de las bendiciones que recibía, ni siquiera de la bendición encarnada en su hijo Isaac. Es dejar de adorar el regalo para confiar ciegamente en quien te hace el regalo. Es un concepto potentísimo. Muy potente. Y la providencia de la que Abraham hablaba, ese Dios verá, se materializa en el acto. Abraham alza la vista y ve a sus espaldas un carnero. El sustituto perfecto. El animal está trabado por los cuernos en un zarzal. Y aquí tenemos la sustitución. Abraham toma el carnero y lo ofrece en el altar en lugar de su hijo. Y para dejar constancia de la mecánica de este milagro, Abraham le pone nombre a la montaña. ¿Cómo la llama? Lo llama Jehová proveerá, o Yahweh diré. Y el texto añade una frase fascinante. Dice, por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Es decir, que se convirtió en un refrán o un principio de vida para las generaciones posteriores. Un proverbio, básicamente. La idea de que el rescate, la provisión milagrosa, rara vez te llega cuando estás cómodamente sentado en el sofá de tu casa. Exacto. Te llega en el borde mismo del precipicio, cuando ya has demostrado con tus acciones que confías más allá de la lógica. Es una lección durísima. Pero fíjate, la historia no termina con ellos apagando el fuego y bajando del monte aliviados. Hay una segunda intervención celestial. Así es. El ángel llama a Abraham por segunda vez. Y esta intervención cambia el tono por completo. Ah, sí. Sí, ya no es una orden, es un juramento oficial. Un juramento en el que la divinidad jura por sí misma garantizar una recompensa proporcional a la magnitud del sacrificio que Abraham, estuvo dispuesto a hacer. Le dice que su descendencia será multiplicada como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Una barbaridad de gente. Y que poseerán las puertas de sus enemigos. Básicamente, le garantiza expansión demográfica, victoria y una seguridad absoluta. Una promesa completísima. Su hijo en una montaña perdida en medio de la nada, a afectar a todas las naciones de la tierra. Pues si conectamos esto con el panorama general de las fuentes históricas y teológicas, descubrimos que esta es la clave de bóveda de toda la narrativa bíblica. A ver, explícame eso. Lo que ocurre en Moría es un evento sumamente íntimo, cerrado al escrutinio público. No había multitudes observando, no había ejércitos, no había prensa. Estaban ellos dos solos. Y sin embargo, el texto postula que ese acto microscópico y silencioso de obediencia radical generó una onda expansiva cósmica. Naje, que fue salvado ese día en la figura de Isaac, se convierte en el vehículo a través del cual la bendición alcanzará a cada cultura, a cada etnia y a cada rincón del planeta. O sea que la historia nos está planteando un mecanismo de causa y efecto brutal. Demuestra la idea de que la fidelidad de un solo individuo en el momento más oscuro y solitario de su vida puede ser el interruptor que encienda la luz para multitudes que aún no han nacido. Esa es la lectura precisa, sí. La estructura del texto nos dice que lo que entregamos con total confianza, incluso cuando destroza nuestros esquemas racionales, a menudo es devuelto por la providencia. Y no solo intacto. Claro, no solo intacto, sino transformado, santificado y multiplicado, con un alcance que, jamás podríamos haber planificado nosotros mismos. Y creo que esta es la gran herramienta que podemos extraer quienes nos escuchan hoy de este análisis a fondo, independientemente del trasfondo técnico o religioso del relato. Sirve para cualquiera. Todos, en algún momento, nos enfrentamos a nuestro propio Monte Moría. Momentos donde la vida, las circunstancias o nuestros propios principios nos exigen renunciar a eso que hemos construido con tanto esfuerzo. Es una experiencia universal. El texto nos reta a considerar que soltar el control en el momento de mayor pánico puede ser, contra todo pronóstico, el prólogo de una provisión inimaginable. Es la reconfiguración total de cómo entendemos la pérdida y la ganancia. Totalmente. Pero para cerrar hoy, quiero dejar a la audiencia dándole vueltas a un detalle que me dejó completamente descolocada al leer las fuentes. Uy, me imagino por dónde vas. Es un misterio textual que el autor bíblico deja caer justo al final, casi sin darle importancia y que lo cambia todo. Un detalle sutil pero tremendo. Después de todo el drama, del ángel, del carnero y de las grandes promesas cósmicas para todas las naciones, el versículo 19 relata el descenso de la montaña. Ajá. Y dice literalmente esto: «Y volvió Abraham a sus criados,
Y se levantaron y se fueron juntos a Berseba. Y ahí se acaba la escena. Fin de la escena. Repito, volvió Abraham a sus criados. En ningún lugar de ese versículo, ni en los capítulos inmediatamente posteriores, se menciona que Isaac bajara de la montaña con él. Es muy llamativo. Isaac desaparece por completo del foco narrativo literario durante un largo periodo. Abraham vuelve solo a sus siervos. ¿Dónde se quedó el hijo? Es la gran pregunta final. ¿Por qué el texto lo borra de la escena del descenso después de haber sido el centro absoluto del drama? Os dejamos atando cabos con ese misterio literario. Hasta el próximo análisis a fondo.